periodista Luis Miguel González, especializado en estos temas. Él es director editorial del periódico El Economista, a quien agradecemos mucho estar esta noche con uno. Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. El gusto es para nosotros que nos acompañes. Por favor, dinos, ¿qué tan preocupados están los expertos respecto al tema de la inflación? 7.05 para la primera quincena de noviembre, por supuesto, llama la atención. Totalmente. La razón para preocuparse es real, es la mayor en 20 años, como decías tú, pero yo diría, el tema preocupó mucho tiempo antes a las amas de casa, a las personas, vamos a decir, clase media, a empresarios, porque simplemente tenemos un rato en donde algunos precios relevantes se están saliendo de control o se están saliendo de la banda. Estamos hablando de algunos insumos domésticos, pero también estamos hablando de precios de referencia industriales como el acero. Entonces yo diría, es preocupante porque estamos en niveles máximos, pero sobre todo porque el final de este brote inflacionario no está a la vista. Mira, tengo aquí unos ejemplos que pueden ilustrar muy bien lo que tú estás ahora planteando. Por ejemplo, en la canasta básica, que ha sido medida por la Secretaría de Economía de la Ciudad de México en el año de 2018, comparado con lo que nos informa el INEGI en este noviembre de 2021, hay ejemplos. Por ejemplo, el arroz verde valle, el kilo de arroz verde valle, subió 77.17% entre octubre de 2018 y noviembre de 2021. Se está vendiendo a 34.53. Te pongo otro ejemplo, el frijol a granel. El kilo está costando 39 pesos. En 2018, octubre, costaba 22.40. El aumento es del 74%. La carne de cerdo se vende en 123 pesos el kilo. Estaba en 87.08. Tenemos el papel sanitario pétalo. Tenemos el huevo, por ejemplo. El huevo ha aumentado 32.88%. Un kilo de huevo te está costando promedio 35 pesos, cuando costaba en octubre de 2018 26 pesos con 34 centavos. El bolillo, la pieza de bolillo que costaba 1.59, está costando ya 2 pesos, un incremento del 25%. El azúcar, el kilo de azúcar, 9.06% aumentó, se vende en 19.38, se vendía en 17.77. Repito, son datos de la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad de México hasta octubre de 2018 y de la Procuraduría Federal del Consumidor a noviembre de 2021. Esto sí pega directamente en el bolsillo, porque estamos hablando de productos de la canasta básica y son muchísimos, pero te puse algunos ejemplos comunes. Sí, tienes la canasta básica, la canasta que más afecta a la gente. Tenemos, como decía, algunos bienes o insumos muy importantes para la industria: el acero, el gas, la gasolina, la electricidad. Esta combinación genera, por un lado, la fotografía del 7.05, pero sobre todo pone en marcha una cosa a la que los economistas le tienen mucho miedo, y es las expectativas. ¿Qué quiere decir esto? Que para muchas familias, para muchas empresas, el tener estos niveles de inflación los hace temer que en el futuro próximo va a haber más inflación, y a partir de eso toman decisiones, por ejemplo, de restringir consumo o, en algunos casos, de subir precios. Nos está pasando a todos, Pepe. Vas a la peluquería y te dicen, oiga, pues es que la inflación y por eso estoy cobrando más caro. La gente que tiene una casa, un departamento que renta, toma a partir de estos precios la expectativa de que la inflación va a seguir, y dice, pues para el año que entra, ¿qué tal si subimos 7-8% las rentas? Estas expectativas hacen que la inflación genere una especie de movimiento autosostenido. Eso es lo que preocupa a los banqueros centrales, eso es lo que preocupa a los economistas, pero sobre todo eso es lo que está viviendo la gente en sus casas o en sus pequeños negocios, y eso es lo que genera, vamos a decir, un clima donde por primera vez en mucho tiempo volvemos a hablar de inflación y de incremento de precios. No era un tema de conversación.
¿Hay exceso de liquidez y esto obligará eventualmente al Banco de México a aumentar las tasas de interés para controlar justamente este fenómeno? Sí, pero ojo, en las discusiones que ha tenido la Junta de Gobierno, la posición del único subgobernador que no está a favor de subir las tasas tiene un punto. Es la política monetaria ortodoxa normal dice cada que hay inflación hay que subir las tasas. Cuando una parte de la inflación es importada porque el precio de los energéticos en el mundo está caro, porque el precio del trigo, del maíz, del sorgo en el mundo está caro, los efectos de un alza de tasas son limitados. No quiere decir que no se deba o que no se pueda hacer. Lo que sí creo es que hay que estar conscientes que aún subiendo las tasas de interés en el Banco Central, la inflación, para usar una expresión, seguirá vivita y coleando. Decía Jonathan Heath, uno de los subgobernadores del Banco de México, que este fenómeno va a persistir por lo menos la mitad del año entrante. Yo diría que es el escenario más optimista porque algunos de los efectos de la inflación van a quedarse, van a dejar su huella. Cuando los precios suben 7% y los salarios no pueden subir a ese nivel, hay una huella, hay una cicatriz que queda, que es la pérdida del poder adquisitivo. Es verdad que hay un esfuerzo por subir el salario mínimo, un esfuerzo que a mí me gusta, un esfuerzo que aplaudo, pero no todos los salarios se están moviendo al mismo ritmo que el salario mínimo. Algunos simplemente no alcanzan a la inflación. Muchas gracias, Luis Miguel, por este comentario. Encantado, como siempre. Buenas noches.